Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente y un Analista. El día de hoy, contacto cero. El tema del contacto cero creo que está muy en boga, muy de moda y es casi siempre una tendencia, una reacción que se les propone a muchas personas tras un rompimiento, tras un fracaso en un intento de relación, tras haber sufrido algún tipo de herida afectiva en lo que son las relaciones interpersonales. Casi siempre es de pareja o con alguna relación de amistad un tanto, como se le llama hoy en día, tóxica. Pues bien, ¿a qué se refiere el contacto cero? Más allá de la explicación literal del no hablarnos, no buscarnos, no andar mandándonos mensajes, tratar de no coincidir en los espacios en los que sabemos que vamos a estar, el contacto cero tiene que ver con darme yo mi espacio, darle a esa otra persona su espacio para que recupere en sí, en él, en ella, lo que le hacía hacer lo que a mí me interesaba. O que también pueda recuperar parte de lo que dejó de hacer cuando empezó a intercambiar tiempo y espacios conmigo. ¿Sí? El contacto cero es no seguir alimentando un afecto que en el momento en el que se da la necesidad del contacto cero, no estaba fluyendo la emoción, el sentimiento en una reciprocidad, en un buen avance hacia lo que se proyectaba que tuviéramos en una relación llamada nosotros. ¿Sí? De alguna o de otra forma, el contacto cero, en teoría, y lo digo así explícitamente, en teoría me ayudaba a ponerle yo un freno, un límite, un hasta aquí a lo que yo estaba sintiendo con respecto a esa otra persona. Y me da la necesidad de ponerle un hasta aquí porque lo que estaba sintiendo me lastimaba, porque hacia dónde iban las situaciones, las interacciones, eran a generarnos más problema que evolución en lo que teníamos. Ya nos estábamos lastimando más de lo que nos estábamos haciendo bien o de lo que nos hacía sentir bien. Pero entonces, ¿sirve el contacto cero? ¿Es el contacto cero un buen alivio, una buena alternativa tras una crisis en una relación? Sea de pareja, sea de amistad, sea familiar, sea de la índole que sea. La cuestión es que no sé qué tanto sirve. Yo podría decir con ciertos factores de causa por la clínica psicoanalítica en la que trabajo que no funciona. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago a la idea de que al no saber de esa persona, al que esa persona no sepa de mí, la idea y en teoría es que vamos a avanzar, que vamos a sanar, que no nos va a seguir amedrentando la idea del por qué no funcionan las cosas. Pero siempre pasa en mi afectivo que eso de lo que quiero huir en mi cabeza no se va. Precisamente yo tengo esa como que tendencia y necesidad a escapar de eso que no puedo dejar de pensar. De eso que en cuanto a pensamiento y emoción se me desborda, no lo puedo contener, no lo puedo aterrizar, no le puedo dar una racionalización. Entonces, por eso quiero huir, por eso gosteo, porque no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé cómo interactuar. Por eso dejo en visto a alguien, porque no sé qué responder, porque no está en mis palabras, no tengo en mi racionalidad algo que suene a lo que yo quiero decir sin que se afecte lo que quiero que la otra persona vea y sienta de mí. Ujú. Entonces, esto del contacto cero es un mal acuerdo, pero de mí, conmigo y con mis expectativas. No sé, y hay un cliché también en esto de las distancias entre las personas, que cuando marcamos esa distancia, valga la redundancia, no sabemos si la otra persona me está olvidando o está sanando lo que acordamos que se iba a sanar para después retomar algo. No lo sé. Y dadas las ideas cíclicas y las escenas, películas en mi cabeza, tras esa necesaria distancia,
Al no poderme desprender de eso, de lo que trato de huir, por lo regular la tendencia a pensar y a imaginar es a lo fatídico, al que ya está con alguien más, al que ya me sustituyó, al que ya me reemplazó, al que está buscando un reemplazo. La cuestión es que si yo pienso eso, es porque estoy hablando desde mi herida, desde mi falta de afecto, desde mi falta de su compañía. Y como a mí me falta su compañía y yo tengo la necesidad de que esa compañía se restablezca, de que esos afectos que yo le depositaba sean o tengan una finalidad sana, sean aceptados y sean recíprocos, y no lo tengo, por eso veo y siento la necesidad de tener ese contacto. Precisamente, cuando más extraño a alguien es cuando hay un contacto cero, porque pueden pasar 6 horas, 10 días, hasta 10 días incluso, pero si en teoría estamos bien en la relación, se fue, se alejó un tiempo por trabajo, por ocupaciones, por una cuestión de salud familiar de allá de aquel lado, y ya nada más un todo bien, gracias y ya. O sea, puede pasar bastante tiempo sin que yo haga uso de, oye, te extraño, oye, quisiera verte, oye, necesitamos hablar. Puede ser que si la relación está bien, yo no necesite saber de esta otra persona en horas o hasta en días, 2, 3 días tal vez. Pero precisamente cuando está este distanciamiento y esta cuestión del contacto cero, pasan unos minutos, veo un recuerdito, un objeto, algo que me regaló, una canción, y se alborota en mí la sensación y las ganas de estar y las ganas de verlo, de verlo, de verla, ¿sí? Y con poquito que se me estimule esa heridita que yo traigo por su falta de presencia en mi vida, luego, luego se me desbordan las emociones. Y si de por sí reconocerlas, dosificarlas, expresarlas, a las emociones ya es una tarea difícil, cuando se intentan reconocer, sentir, controlar, tras esa crisis de me falta su presencia, me falta su afecto, pues es mucho más difícil y mucho más complicado contenerlas. Es mucho más difícil lograr que no me hagan un caos en mi momento, en mi realidad. Entonces, por eso es que se volatiliza tanto la, la intención, la interacción. Y hablo con desesperación a otros amigos, a otras amigas. Trato de hacer catarsis en otras cosas. Me tiro a matar en el gimnasio. Me pongo a trabajar de más. Me pongo a estudiar, a hacer cosas que por lo regular no haría. Solo por la ansiedad de que se me destapó la necesidad de tener nuevamente el contacto con esa persona. Y es paradójico, porque si yo elegí y llegué al acuerdo del cero contacto, del contacto cero, es porque yo creí que me iba a hacer bien. Pero aparece ese pequeño estímulo que activa esa emoción, esa falta, esa herida, y se me desborda todo. Y ahí es donde digo, ay, me arrepiento, quiero hablarle, quiero que me busque. ¿Le está pasando bien? ¿No le está pasando bien? ¿Qué pasa si le llamo? ¿Qué pasa si yo doy este paso? ¿Qué pasa si yo rompo ese contacto cero? ¿Yo quedaré mal? ¿Va a pensar que no cumplo mi palabra? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Se va a aprovechar de eso? Todas esas ideas y muchas otras vienen a la cabeza, porque yo, en una primera instancia, lo que no estaba sabiendo hacer era gestionar el tiempo afectivo que teníamos en esta relación. La mayoría de las veces creemos que con el contacto cero, la herida ya no va a dejar de sangrar, la herida va a empezar a cerrar. Aquí están unos ejemplos, solo unos cuantos ejemplos, de que no. En lo psíquico, en lo afectivo, el calendario no tiene nada que ver. El reloj no importa, ¿sí? Entendamos más un proceso afectivo como una serie en estas plataformas de streaming. Empiezo a ver una serie y se activa esa historia. En este nosotros se activa un momento afectivo. Hay algo que hace que le ponga pausa. Tengo que seguir con mi vida, me tengo que ir a trabajar, esta otra persona tiene que hacer lo suyo. Eso es lo que le pone pausa a la serie.
Pueden pasar unas cuantas horas, unos cuantos días, y no volvemos a activar ese momento afectivo, ¿sí? Pasan incluso semanas sin que vuelva a ver esa serie. Pero llega un momento en el que algo lo activa, en el que vuelve a ponerse en play esa historia y empieza o se retoma justamente donde se quedó la vez anterior. Así es un proceso afectivo, así es una emoción, así es un afecto, ¿sí? En operación. Es una historia tipo novela, tipo serie, tipo película, ¿sí? Es nuestra película. Y el contacto cero es solo ponerle pausa, stop a esa película. Y lo que puede pasar es que el espectador, ¿qué es esto? Quien lo ve desde afuera, incluso tu yo, esa voz consciente tuya, que es independiente de esa relación, ese es el espectador de tu historia. Tu yo diga, ah, ok, se me puede olvidar en qué iba la trama. Ujú. Yo le pongo play, que diga pausa, perdón, a esta historia con ese contacto cero y desde algún aspecto consciente creo que al estar en pausa esta película me puedo olvidar de cómo está la trama. Puedo bajar la tensión y la intensidad de qué momento estaba pasando cada uno de los personajes. Y se me olvida. Y me baja la tensión, se me quita la taquicardia, la aceleración, porque me puse a hacer otras cosas. Pero se activa y empieza la trama y yo estoy en otro mood al momento de volver a activar esa historia y con tantito que avanza, vuelvo a recordar todo eso que tras esa distancia del contacto cero se me había olvidado. Y se activa nuevamente en la misma intensidad, con la misma estimulación, ese afecto que yo quería interrumpir. La forma en la que yo puedo corregir ese proceso afectivo que estaba lastimado no necesariamente es con contacto cero, ¿sí? Es con una forma voluntaria y con convicción de arreglar esos significantes, esos afectos y esas manifestaciones afectivas, ¿sí? Que se empezaron a viciar, a dañar y a lastimar en los momentos en los que se detonó la crisis. A veces será necesario cierto momento, ciertos periodos en los que tú arreglas lo tuyo y yo arreglo lo mío, pero no con contacto cero, ¿sí? Nos pasa bastante que tras una plática pasa un minuto, o a veces menos de un minuto, de que acabo de tener un comentario en esta conversación con alguien y viene a mi cabeza, ay, tenía que haber dicho esto, hubiera dicho esto otro. Ujú. Cuando hay contacto cero, se me vienen muchas frases, muchos pensamientos, ideas y comentarios que tenía que haber dicho. Pero como hay contacto cero, no los puedo decir, ¿sí? Muchas veces desde ese momento en el que estoy conmigo, tras ese contacto cero, se me ocurren los mejores poemas, las mejores frases. Estoy escuchando canciones y viendo películas que las quiero vivir con esta persona, que las quiero asociar, que las quiero disfrutar con esta pareja o con esta otra persona en general, ¿sí? Pero como hay contacto cero, me digo neciamente, no, ahorita no, aunque le extrañe, aunque quiera ver, aunque quiera hablarle y demás, ¿sí? Creo que en la mayoría de los casos, el contacto cero viene a martirizar, a lejos de sanar la herida, hacerla más profunda. Tal vez no la hace más grande, pero sí la hace más profunda, aunque la profundidad sea como que un hilito delgadito hacia lo más profundo de mi psiquismo. Y no necesariamente que se haga un borbotón más grande de sufrimiento. No, simplemente entendámoslo así. El sufrimiento en este aspecto psíquico de un afecto dañado, fracturado, viene a ser como una pequeña gotita que va cayendo, que va cayendo y empieza a ser una erosión y empieza a doler, empieza a doler. Aunque aparentemente sea algo nimio, insignificante, es la repetición, es su acumulación lo que termina por hacer un cráter
Entonces esa es. El contacto cero aparentemente no es un término de relación, no es un aquí le dejamos, no es un olvídate de mí, es ahorita no nos perturbemos, ahorita no nos emocionemos. Pero cada pequeño instante, cada objeto, cada situación, cada momento que viene a mi cabeza relacionado y asociado a esta persona con la que tengo el contacto cero, es una gotita que va cayendo, cayendo, y con las repeticiones erosiona y genera esa herida fuerte, ¿sí? Porque sí, el hecho de no estar en esa constante comunicación no es malo. El hecho de dejar un mensaje en, en escrito sin enviar no es en sí mismo malo. El aguantarte las ganas de enviarle un te quiero, un te extraño, un quiero verte, un vamos a hacer esto, un arreglémoslo por favor ya, porque no aguanto estar distanciados, ¿sí? En sí mismo no es malo. Es malo porque casi siempre cuando se pide el contacto cero es porque desde algún aspecto ególatra ya yo intenté lo que yo creí que debía haberse solucionado, lo que se tenía que haber hecho. Pero no es otra cosa que falta de oportunidades, falta de alternativas, falta de opciones. Darnos otra oportunidad, ver otra posible solución, cambiar la forma en la que yo me dirigía a ti, con solo palabras. ¿Sí? Hay muchos clichés al respecto. No es lo mismo decir, me lastimaste, que decir, oye, yo me sentí mal por esto que pasó. No es lo mismo decir, pues a la jodida. O decir, ¿sabes qué? Esto me cansó de más, necesito un respiro. El simbolismo y la descripción de lo que está pasando y estoy sintiendo es igual. Al decir, a la jodida, pues. Con decir, a ver, esto me está hartando. Por favor, démonos un respiro. Esa es la alternativa en la comunicación. Esa es la alternativa en lo que se está disparando emocionalmente. Desde esa alternativa, el hecho que está detonando una discusión, una pequeña crisis o un tope en el flujo de un afecto, cambia. Claro que el orden de las palabras, la significatividad de las palabras cambia la historia. Otra vez, porque esto es muy importante. El orden y la significación de las palabras con las que me comunico cambia la historia, modifica una realidad. ¿Mm? Mi recomendación ante esta idea del contacto cero es, aunque haya sido un acuerdo, no me voy a meter en los acuerdos de las personas que deciden hacer un contacto cero, pero mi recomendación es esta. Si acordaron no hablarse, no buscarse, no mandarse mensajes, no lo hagan. Pero si en un momento, a lo largo de ese tiempo en el cual decidieron contacto cero, hay unas ganas ahí de decirle, te extraño, dilo, mándaselo, escríbelo. Pero no esperes la respuesta que tu necesidad afectiva está solicitando. Una frase bonita que puede ejemplificar esto es, cuando te diga lo que siento por ti, no te sientas en la obligación de responder. Es solo que yo lo siento y necesitaba expresarlo, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir te quiero, pero no porque te diga te quiero, te obligues a responder. Si no lo sientes, no lo digas. Si tú estás en otro mood, bajo otra intensidad de tu cotidianidad, no me respondas. Yo necesitaba decírtelo. Igual con un te extraño. No pidas que te devuelvan, que te respondan en el mismo tono afectivo que tú le dijiste, porque eso no pasa. Lo más difícil en una relación, de la que sea pareja, amistad, familia, laboral, de la que quieras, lo más difícil es empatar las mismas dimensiones y procesos psíquico-afectivos entre las personas involucradas. Ujú. Yo puedo tener hoy unas enormes ganas
de tener intimidad con mi pareja y de armarlo todo. Pero hoy mismo mi pareja puede estar muy cansada, muy cansado por X cosa. Y no que se me niegue a tener ese momento conmigo, pero tal vez no va a tener el mismo mood y no me va a amar menos. Es dificilísimo empatar las dos situaciones afectivas. Muy difícil. Entonces, desde ese contacto cero, si yo te quiero decir, te extraño, te amo, quiero verte, te quiero, me haces falta, hazlo, lo hago, lo haré, pero sin la intención de que la otra persona me responda igual. Porque precisamente por esa tendencia a pretender que me responda igual en mis representaciones, con mis señales, en mis intereses, la otra persona es que se suscitan muchos problemas en la interacción y en los afectos, por demandar que sea recíproco, pero esa reciprocidad en el mismo canal y en el mismo tenor. ¿Sí? La otra persona me responderá con sus significantes, bajo sus representaciones y desde sus momentos emocionales. Desde ahí es de donde me va a responder. Y no significa que me ame menos, que me quiera menos. Entonces así tú estás trabajando, tú estás ocupándote en algo que te hace bien. Y llega de esa persona con la que acordar mi contacto cero. Te llega un te extraño, te llega un te quiero. ¿Y tú qué haces? Te emocionas en silencio, dices, qué bien, pero no le voy a contestar, porque quedamos contacto cero. Y aparece como quien tiene una revitalización narcisista que también es muy perjudicial, ¿sí? Y te sientes obligado a responder en ese mismo tenor, o a responder incluso a veces desde el narcisismo, desde, ¿qué? ¿Ya se te pasó el enojo? Desde esa soberbia, porque ya está restituyéndose en ti el afecto perdido tras la crisis. Estamos mal. Hay que tener más que humildad o responsabilidad afectiva, el cuidado de cómo me expreso desde lo que yo siento y lo que yo soy. La responsabilidad afectiva en verdad importante es la mía. Y después viene la de los otros. Porque de la misma forma en la que a mí me lastimaría si yo doy ese primer paso después del contacto cero y que la otra persona me diga, ¿qué? ¿Ya se te pasó el enojo? Ahora sí me buscas. Respondiéndome desde esa soberbia y desde ese reclamo, me va a lastimar. Entonces al revés pasa igual. Y si es una persona que me interesa, solo va a agravar el problema. Entonces, la responsabilidad afectiva, en primera instancia, es yo saber mi vulnerabilidad afectiva también y no hacer algo que no me gustaría que me hicieran, que yo también sufriría. Aquí unas reflexiones sobre el contacto cero. Espero les haya gustado el comentario del día de hoy y algunas propuestas, temas que les interesen en la caja de comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.